Buenas noches. Bueno, acá en este momento pues es de noche y tal vez si ustedes en algún momento lo van a ver en la mañana o en la tarde, pues saludos para todos en el horario pues que lo vean. Eh, lo que realmente estamos pues interesados es en llegar con una información ya eh, digamos la continuación de lo que anteriormente habíamos iniciado con Fernando. Fernando está en Cali, la primera vez pues estuvimos juntos en la ciudad de Cali. Hoy pues estamos desde Guayaquil en Ecuador y pues Fernando en Cali, Colombia. Y pues la intención es llevar una información que quizá y probablemente les va a interesar muchísimo con relación a una historia que pues a lo mejor nos contaron mal, que lo más probable que sí, y que queremos iniciar desde el principio, ¿no? Habíamos hecho una introducción con relación a todos estos eventos relacionados a la geopolítica de la historia. Y ahora queremos hacer pues ya realmente el tema desde un inicio, empezando con el origen del hombre. Así que bueno, le voy a dar paso a Fernando pues para que también haga su saludo y pues que él tome el formato del programa. Adelante, Fernando. Gracias, buenas noches y un saludo cordial a todas las personas que nos siguen y que están interesados en esta información. Como usted lo dice, pues el objetivo de estos programas es entregar una información desde el punto de vista científico, con argumentos, con pruebas, haciendo uso de la razón, la lógica y la ciencia para entender contextos y todo lo que tiene que ver con las cosas que han pasado, están narradas dentro de la escritura, dentro de nuestro contexto hebreo, y poderlas entender y salir de muchos conceptos prefabricados que nosotros tenemos y que hemos heredado de una manera errónea. Así que pues, hemos hecho una investigación, hemos tratado de presentar argumentos lo suficientemente científicos y técnicos para que puedan ser obviamente evaluados por las personas y tengamos pues obviamente un criterio digamos más acertado. Así que muchas gracias, para mí es un honor estar con ustedes y adelante. Bien, y antes de iniciar, pues a los oyentes, a los asistentes, pues le pedimos que se suscriban a este canal de Ciencias Bíblicas y pues que le pongan like, ¿no? Y sobre todo, en lo posible, pues que si la información realmente les ha gustado, si les sirve, pues también compartirlo, ¿no es cierto? Porque con eso, pues nos ayuda también a que la información llegue. Si a usted le gustó, pues compártala para que otros también puedan tener la información que ahora mismo pues les estamos haciendo llegar. Bien, vamos a iniciar entonces con una diapositiva que desde controles nos van a ayudar con la primera diapositiva para presentar el tema, ¿no? Realmente pues la parte histórica pues la lleva Fernando. Yo voy a contrastar esa parte histórica realmente con lo que con las posturas, ¿no? Hay dos posturas en el inicio, por ejemplo, del hombre. Y pues la una es la postura bíblica, ¿no? Ya todos la conocemos, la postura bíblica con el tema de la creación, ¿no? Para mí, pues, demasiado fantasiosa desde el punto de vista filosófico religiosa, ¿no? Pues que Dios creó al hombre de lodo, del barro, y que pues apareció por forma, digamos, mágica un un ser, ¿no? Un hombre como lo conocemos. Pero también tenemos la teoría de la evolución y pues realmente en la teoría de la evolución pues por ejemplo, uno de los más prominentes en este tema, pues Charles Darwin, con la teoría evolutiva, ¿no? La evolución biológica en el conjunto de cambios de caracteres, fenotipos y genéticos
de poblaciones biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común, que es ahí donde yo pues quisiera también luego pues ahondar un poco, porque ciertamente yo he sido una persona pues que por mucho tiempo eh, yo pues digamos he sido opuesto a esa filosofía religiosa de la creación, ¿no? Porque pues vagamente nos da realmente un criterio científico de cómo pudo verse creado la vida del hombre, ¿no? Es realmente pues algo mm, inentendible desde el punto de vista religioso. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de Charles Darwin, que el hombre pues posiblemente proviene del mismo origen de un ser donde viene también los primates, los monos, como pues se lo conoce, también lo difiero. Realmente es una evolución científica, biológica, sí, tiene todo razón. Pero también ahí todavía hay un punto de inicio que no lo han determinado, ¿no? Porque si venimos de un mismo antepasado común, ¿de dónde vino ese antepasado, no? Entonces, ahí es donde hay que ampliar, ¿no? Esa información. Y bueno, esa parte histórica del inicio de la vida, pues también nos va a hablar Fernando. Adelante, Fernando. Gracias. Sí, como usted dice, pues hoy en día, gracias al avance de la tecnología, gracias al avance de las ciencias de comunicación, de las tecnologías de comunicación, más bien, pues nosotros hemos ido recogiendo información que nos ha permitido cada vez establecer eh, argumentos más creíbles acerca de este concepto de la creación. Resulta que, por ejemplo, nosotros no podríamos eh, evitar el peso que tienen los hallazgos arqueológicos dentro de la elaboración de estos argumentos que vamos a presentar. Por ejemplo, yo quisiera empezar con algo que, que me llamó mucho la atención y por eso lo quiero traer. Hace recién nomás en el 2010, en unas cuevas en la región de Siberia, se encontró unos hallazgos, se hizo el descubrimiento de unos hallazgos de de una niña que está ubicada más o menos entre 1 millón y 1,4 millones, según los registros datados al carbono, del hueso de una niña. Ese descubrimiento se le denominó la mujer X. Haciendo unas pruebas, se encontró que es un Homo sapiens y le llamaron Denisovenis. Este Homo sapiens está entre una especie intermedia entre un Homo sapiens sapiens y un neandertal. Se encontró una hibridación, pero hay un descubrimiento especial, y es que esta mujer X, se le llamó el Homo denisovenis, es una especie nueva, es una especie hibridada, es una especie que termina convirtiéndose en una especie nueva y en una especie que, que, que marca un antes y un después. Con esto, ¿qué es lo que estoy mostrando? Es que existen registros fósiles eh, que
se pueden establecer que hubieron humanos anteriores a nuestra actual genética, que fueron los que hicieron la precursora de esta historia, son los precursores de esta historia, y esos hallazgos permiten demostrar que se fue desarrollando una nueva especie, y en esa nueva especie lo que hizo que esa especie fuera conservándose y fuera, digamos, ganando hegemonía era el desarrollo del cerebro, el desarrollo del neocórtex. Y ese desarrollo del neocórtex está precisamente influenciado por la aparición de una proteína, perdón, una proteína especial que se llama el ARGAP11B. Y ese ARGAP11B sucede que va a terminar haciendo o está jugando un papel muy importante, porque gracias a esa proteína, una especie de homínido se convierte en un Homo sapiens, y ese mismo proteína, el ARGAP11B, termina convirtiéndolo más adelante en este hallazgo del Homo denisovanis. Este hombre, Denisovanis, es un hombre con mucho mayor dominio sobre sus facultades de conocimiento. Y se encuentra que los cráneos encontrados de esta nueva especie tienen un desarrollo más profuso de la glándula pineal. Entonces, con esto estamos nosotros entendiendo que el desarrollo del cerebro ocupó un lugar especial, porque le dio a esta nueva generación un dominio racional sobre el entorno, y esta nueva especie fue la que terminó imponiéndose y fue la que terminó convirtiéndose en una raza especial evolucionada, capaz de producir herramientas para poder transformar el entorno. Adelante, mi hermano. Bien, eso entonces con esa información que nos has dado realmente pues nos ayuda mucho a salir de ese pensamiento religioso, ¿no? Y pues en cuanto a la presentación de la evolución, pues ya tenemos un, pues mejor evidencia para poder entender de qué se trata. Ahora, si lo queremos llevar para los hermanos, pues para las personas que son investigadores de la Biblia, que realmente les interesa la parte bíblica, lo vamos a ligar al conocimiento científico que nos acaba de dar Fernando. Si revisamos en la siguiente diapositiva, en Génesis capítulo 1, versículo número 24, si lo leemos en español, pues realmente se nos hace más difícil. Se nos hace más difícil. ¿Por qué? Porque la traducción que se usa pues, en Occidente y en las Biblias anglosajonas, o sea, tanto en alemán, en inglés, francés, tanto de origen y, latinas o anglosajonas, realmente no nos permite entender. Entonces tenemos que leer en el idioma original, por eso yo les he traído aquí en hebreo. Sí, ustedes van a ver que dice Vayomer Elohim. eh, Vemos acá, Vayomer Elohim Totse, ¿sí? Y dijo Elohim que produzca, Vayomer Elohim Totse Haaretz, que produzca la tierra, Nefes Hai, ¿no es cierto? Las traducciones dicen que produzca la tierra seres, ¿no? Seres vivientes. Y luego ponen animales de todo tipo, de todo género. Pero cuando nosotros lo leemos desde el concepto hebreo, cuando dice Vayomer Elohim, Totse, Haaretz, Nefetz, Hayah,
nos estamos dando cuenta de algo. Que ese mismo Nefetz Hayá, de donde traducen que produzca, o sea, seres, solamente dice seres, seres vivos, no seres vivientes, no especifica realmente. Pero fíjense ustedes, en capítulo número 2, versículo número 27, donde habla ya donde habla de los seres vivos, donde habla de Adán, donde dice que crea a Adán. Si ustedes ven ahí que está con color azul, está exactamente la misma palabra, ¿sí? Solo que tiene un artículo adelante, que es un prefijo, la letra Lamec, ¿no es cierto? Para decir le nefes hayá. O sea, está diciendo que cuando crea, cuando lo crea, que usa la palabra hebrea, pues yatzar, beyatzar, Yahweh, Elohim, et Adán, ¿en qué lo convierte? Ahí dice que es un lenefesh hayá, cuando crea a Adán, ¿no es cierto? Y eso, de eso vamos a hablar y vamos a profundizar porque realmente es ahí donde vemos el proceso evolutivo realmente. Ahí es donde estamos viendo el proceso realmente evolutivo. Entonces dice que al principio, en el capítulo primer capítulo de Génesis, versículo número 24, nos está diciendo que se le ordenó a la tierra. Es una forma expresiva, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista religioso, decimos que Dios tiene poder y puede hacer lo que quiera. No, tenemos que ver con una mente más amplia, ¿no? ¿Cómo comprobamos eso? A través de la ciencia, lo que acaba de decir Fernando, ¿cierto? Empieza con proteína, aminoácidos, o sea, un proceso genético que nos va a llevar en muchísimo tiempo, no es ni siquiera 1000 años, 2000 años, porque el hombre realmente no empieza desde hace 6000 años. Hace 6000 años empezó Adán, pero antes de Adán había vida, había sapiens, había hombres que no eran Adán. Y ahí lo comprobamos, ¿no? Porque está diciendo que habían nefes hay en hebreo, que es la misma palabra que se dice cuando dice que formó, la palabra yatzar, formó, moldeó, porque eso fue lo que hizo, moldeó o le dio forma a un nefes hay. Al nefes hay o nefes hayá del capítulo 1, versículo 24, que ya existía, y es una forma expresiva el que está narrando Génesis, decir que Elohim, que el creador de los cielos y la tierra, que el que un día creó los cielos y la tierra, como dice el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, luego, ahí en el versículo 24, dice que él ordenó que la tierra produzca vida, así como el mar produjo vida. ¿Pero cómo? O sea, lo produce de una manera evolutiva, como estaba explicando Fernando, ¿no? Desde la proteína, el aminoácido, viene luego esa transformación biológica y comienza a generar vida. Entonces ahí nosotros tenemos que entender qué es lo que realmente se está diciendo. Es importante eso de lo que está diciendo ahí. Importantísimo. ¿Por qué? Porque es donde nosotros vamos a comprender cómo es que se hizo la vida, cómo se creó la vida. Se dice, es que fue Elohim el que lo ordenó, y sí, específicamente fue el creador el que dio orden, el que dio el diseño, ¿sí? El que le dio el diseño de cómo tenía que ser el proceso evolutivo, ¿sí? Eso es importantísimo de lo que nosotros tenemos que comprender. ¿Qué fue lo que realmente se hizo? ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó? Lo acaba de explicar Fernando, ¿no es cierto? Ok. Lo acaba de explicar Fernando y nos está diciendo, bueno, eh, ahí cuando nos está hablando de, de ese intercambio, ¿no? De ese proceso evolutivo, y la Biblia nos está diciendo que un día se le ordenó a la tierra, por decir algo de cómo sucedieron los eventos, que produzca vida. ¿Cómo se ha producido la vida? Como acaba de decir
como acaba de explicar Fernando. Así, no había un ser como tal, un sapiens, pero había elementos, elementos que la Tierra lo tiene. Por eso luego vamos a analizar algo, ¿no? Que dice que es que Dios creó al hombre del lodo, y no dice así, porque realmente está diciendo que lo hizo de los elementos de la tierra. Y ahí eso ya lo vamos a analizar más adelante. Entonces, se fue creando la vida. Sí, como dice capítulo 1, versículo número 24. Se fue creando la vida de una forma evolutiva y eso pasó muchísimo tiempo, hermanos y amigos que pueden estar, luego van a ver esta presentación. Se fue creando la vida de una forma evolutiva, sí, y pasó muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo, cientos y miles de años pasó en tiempo evolutivo hasta que se fue creando. Y luego sí, ya cuando hubo especie, así como narra ahí, especie de géneros, luego hubieron cuadrúpedos y hubieron animales que se arrastran, ahí está la palabra remesh, Behemá, que es el mundo animal, de cuadrúpedos, de mamíferos, y luego los remes, que son los que se arrastran, y también habla de las aves, ¿sí? Del mundo marino, de la vida marina. Entonces fue un proceso evolutivo para la creación, no fue que fue magia, porque la magia no existe en el eterno, ¿no? Eso no existe. Si nosotros no utilizamos la ciencia para corroborar lo que dice la escritura, pues estamos perdidos realmente, y esa es la presentación que nosotros estamos haciendo y la que Fernando nos está llevando a la forma histórica. Adelante, Fernando. Sí, correcto. Es que, digamos, aislarse de la importancia que tiene la ciencia para poder explicar los acontecimientos que estamos estudiando sería algo como lo que nos impusieron, por ejemplo, en las religiones, que simplemente es creer por fe, pero esa no es la manera racional que nosotros tenemos. Hay una cosa importante que quisiera destacar, por ejemplo, de todas las especies que fueron evolucionando en nuestro planeta, solamente una alcanzó el dominio racional, lógico, sobre todo su contexto. Y esa raza o esa especie es la especie humana. El, el hombre termina siendo exactamente o pertenece al género animal, que pertenece al género de los mamíferos, porque exactamente esa es la definición biológica de la condición humana. Hay una cuestión que me pareció curiosa haciendo estudios de este tema, y es que, por ejemplo, varios científicos hicieron pruebas con el ARGAP11B, que es la proteína causante de la evolución de la corteza cerebral humana. Ellos hicieron pruebas también con otras especies, con marsupiales y con ratones. Ocurre que se presentó un fenómeno muy curioso, y es que ese ARGAP11B hizo que el neocórtex en estas especies también evolucionara, o sea, aumentó de tamaño en estas dos especies. Sin embargo, eso no ocasionó en que estas especies tuvieran dominio racional o adquirieran conciencia, razón y lógica. Lo que quiere decir es que esta proteína, el ARGAP11B, únicamente propició el desarrollo racional, lógico, únicamente en la especie humana. Gracias a ese desarrollo, por ejemplo, se han encontrado registros fósiles de especies que, por ejemplo, comenzaron a tratar de vivir en comunidad porque ellos entendían que la forma para poderse proteger del medio ambiente y de la hostilidad que le propiciaba el medio ambiente era vivir en sociedad. A partir de este momento comienza a formarse manadas o clanes o grupos familiares.
Estos grupos familiares comienzan a hacer dominio sobre su entorno y comienzan a entrar en una fase de supervivencia básicamente determinada por la cacería y por la recolección de frutos. Estas especies, estas primeras especies son nómadas y estas especies comienzan a hacer, digamos, recorridos pequeños, pero después con el aumento de esta población, los alimentos comienzan a escasear. Al haber esta necesidad, comienza una nueva etapa que es la migración de estas especies nómadas. De África salen y comienzan a pasar por lo que nosotros conocemos hoy como la región del Levante, que es el Mediterráneo, Israel, Mesopotamia, y comienzan inclusive a ir mucho más arriba hasta llegar a Europa. Condiciones climáticas y condiciones de sobrevivencia hacen que se presenten diferentes grupos raciales y de esos grupos raciales comienza a poblarse, digamos, el planeta. La influencia de las condiciones climáticas atmosféricas hace que estas especies vayan evolucionando en otras nuevas especies. Y definitivamente llega una etapa fundamental en esta evolución de especies, que es la aparición de las habilidades para producir herramientas. Entonces comenzamos ya a entrar a una etapa clara y determinante, que es la edad de piedra. La edad de piedra, la arqueología la divide en dos partes, que es el paleolítico y el neolítico. En el paleolítico, el hombre comienza a elaborar herramientas de piedra especialmente destinadas al tema de la caza, de desarrollar actividades de caza de animales y para desarrollar algunos utensilios de uso doméstico. Esta etapa, en esta etapa todavía la humanidad o los primeros ancestros humanos son nómadas y digamos que el comportamiento que tiene esta especie es similar al comportamiento que tienen los virus. O sea, acaban con todas las reservas de comida que tienen hasta que por la necesidad de seguirse manteniendo, comienzan a emigrar a otras partes. Hay algunos acontecimientos importantes, como por ejemplo las glaciaciones que se presentaron en el 13.000 antes de la era común. Y esto redujo notablemente las especies que habían hasta ese momento. Eso es algo similar con lo que está pasando hoy en día. Hoy en día hay una proliferación de humanidad y las élites de una manera unilateral se han puesto a la idea de disminuir a como sea la cantidad de humanos en la Tierra con el pretexto de que no hay alimento para poder generar sustento para toda la humanidad, que hoy en día están poquito por encima de los 8 billones de habitantes en el planeta. En esos tiempos que estamos hablando del paleolítico, o sea, que es la historia antigua de la edad de piedra, nosotros encontramos que se comienzan a formar ya grupos más numerosos y, digamos, la actividad principal es la caza. Y para mejorar las destrezas en la caza, en la cacería,
eh, se comienzan a desarrollar, por ejemplo, puntas de lanzas o de flechas para poder cazar animales y poder vivir de la carne de estos animales. Entonces, de esto para destacar, y es algo que me parece importante, es señalar que de las edades del hombre, por ejemplo, encontramos que esta edad, que es la edad de piedra, abarcó desde casi 2,8 millones de años antes de la era común hasta más o menos el 6.000 antes de la era común. O sea, esta edad, la edad de piedra, fue una edad muy grande, muy extensa, demasiada, en la que se acumuló demasiado tiempo. O sea, que lo que podemos ver es que la especie humana se demoró muchísimo en poder evolucionar, pues desde el 2000, de 2.800 millones antes de la era común hasta el 6.000 duró la edad de piedra. Sin embargo, después de esa edad del paleolítico, viene una edad que se llama el neolítico. En el neolítico, el hombre va adquiriendo condiciones especiales para mejorar sus destrezas de producción de herramientas. Perdón un momentico. Y en esa situación ocurre que las armas se convierten ya en una herramienta fundamental. Las nuevas técnicas del paleolítico mejoran la producción de herramientas de piedra y mejoran especialmente el tema de la aparición de herramientas para la guerra. Y entonces ya comienzan en esta edad del paleolítico, perdón, del neolítico, comienzan a aparecer los primeros vestigios de enfrentamientos entre clanes peleándose por la hegemonía o la posición de las tierras. Esto más o menos se ubica entre el 12.000 y el 10.000 antes de la era común. En este neolítico se produce la sedentarización del ser humano. Eh, la agricultura y la ganadería garantizan la provisión de alimentos y se construyen los primeros asentamientos permanentes. O sea, ya el hombre comienza a pasar de una etapa nómada a una etapa sedentaria. Eh, se evoluciona de una economía depredadora, donde las actividades eran básicamente cazar y recolectar, a una economía productora gracias al desarrollo de la actividad agrícola. No hay una certeza clara de qué fue o cómo apareció la agricultura, pero después de que aparece la agricultura, definitivamente la humanidad cambia y cambia radicalmente, porque ya al ser sedentario comienzan a aparecer las primeras nociones de nación o de Estado. Y en esta etapa ya comienzan a establecerse asentamientos ya más grandes, más organizados y comienza a determinarse o a ver la necesidad de establecer leyes y normas para poder que estos estados nacientes se puedan manejar y puedan sostenerse. Esta edad del neolítico arranca en el 6.000 antes de la era común y termina en el 1.000 antes de la era común. Ahora, si nosotros, digamos, comparamos esto con los registros de la aparición del primer Adán en la tierra, nosotros podíamos ubicar que este Adán
apareció eh, casi en las postrimerías del Neolítico, o sea, anterior a la aparición del Adán de la Sagrada Escritura, ya, ya había una especie humana anterior. Y eso, a partir de este momento, es cuando, por ejemplo, nosotros vemos que las regiones en donde se desarrolla el neolítico, las regiones que más desarrollo presentan son precisamente la zona de la Mesopotamia, especialmente en Israel. Adelante, mi hermano. Esa parte histórica, que pues ciertamente es bastante extensa, más bien se ha condensado un poco, pero sí, importante, ¿no? Importante porque es para conocer las edades, porque realmente todo el estudioso de la Biblia, porque yo creo que nosotros queremos llegar a todo público, pero sobre todo a aquellos que leen la Biblia, no es que están solamente cerrados en ese episodio que le dijeron desde los púlpitos, el tema de la creación, bueno, Dios creó y se acabó el problema, ¿no? Y luego vino el hombre y después vino la serpiente y le dio una manzana y se la comió y porque se comió la manzana, entonces hubo un pecado, ¿no? El pecado de la manzana y no tiene sentido nada de eso. Nada de eso sucedió, no es real. La realidad y la verdad histórica es como se lo estamos narrando, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, con relación a todo eso que acaba de decir Fernando, como yo les estaba diciendo, en el capítulo número 2 versículo número 7 nosotros vemos, por ejemplo, que dice, cuando yo les estaba comparando con el versículo 1:24 el 2:7 donde dice, en hebreo dice, no, Vayitzer Yahweh Elohim et ha-Adam. Dice, y formó o le dio un molde, lo moldeó Yahweh Elohim a Adán. Ahí menciona una palabra interesante, ¿no? O una frase. Afar min ha Adán. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Se acuerdan cuando nosotros oramos? Bueno, los que hacemos el kiddush, oramos y decimos Hamotzi lehem mi haeretz, ¿no? Hamotzi lehem que produce el pan y luego dice min haeretz, desde la tierra, o sea, se produce de dónde, desde la tierra. Y aquí mira la palabra que está diciendo acá en el versículo 7, Vayitzer Yahweh Elohim et ha-Adán afarmin ha-Adamá. O sea, dice que le da un moldea Yahweh, Yahweh Elohim, a Adán, ¿desde dónde? Desde los elementos de la Adamá. Ahí no usa la palabra Eretz porque Eretz es la tierra. Adamá, ¿qué es? Es el polvo o el material o los elementos que tiene la tierra, ¿no? Ese es Adamá. Entonces, si lo leemos en español, obviamente, pues vamos a creer lo que ellos quieren que creamos. Pero cuando leemos desde el idioma original, desde el hebreo, nos vamos a dar cuenta que dice que el Eterno eh, dio un molde a ese hombre que fue creado de los elementos de la tierra. ¿Sí? No es que lo creó ese día, que tomó lodo y lo sopló, no. Al hombre que fue creado evolutivamente con los elementos de la tierra, a ese le dio, cuando dice que lo formó, que lo creó, no está diciendo que ese rato lo hizo, sino que le dio un molde, lo moldeó ¿a qué? A su imagen, a su semejanza, o sea, a su moral, a su moral, a su ética, porque antes no tenía moral, no tenía ética. Los miles de años que está hablando Fernando de que existía una especie que era igual que nosotros, con las mismas condiciones, mamífero, vípero, eh, eh, que pienso que podía hablar también, ¿no? Se podía comunicar, pero sobre todo mm, que este ser que cazaba, que buscaba la forma de sobrevivir, buscaba alimento, que luego fue a sembrar y cosas de esas,
de uno de esos elementos, hace 6.000 años, uno de esos seres, el Eterno lo tomó pequeñito, niño, probablemente recién nacido, tal vez, y lo puso en el huerto del Edén, lo puso en la Mesopotamia, en un lugar especial donde había condiciones para la vida, custodiado por emisarios, por ángeles, como se traducen, para que lo cuiden. Y luego que creció ese ser, pues el Eterno lo moldeó, o sea, le enseñó moral, a vivir de una forma diferente a lo que estaban viviendo los demás. ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Y mire cómo lo narra ahí. Le quiero leer ese versículo, el versículo 7 del capítulo número 2 de Génesis. Cuando dice, Vayexar Yahweh et aha Adán, afarmin ha Adama. Yahweh dio molde o le dio una forma a ese hombre que fue creado con los elementos o elementos materiales de la tierra. Pero ¿qué más dice? Dice, Vayipaj pe apaj nishma yahin vayehi. Entonces, a ese hombre dice que le dio eh, el Eterno, acá vemos, ¿no es cierto? Eh, eh, que le dio aliento, que le dio aliento, que sopló su aliento en él, y eso es una forma expresiva, idiomática, de manifestar un hecho. Dice que le dio, ¿qué cosa? Le dio existencia. Porque los otros tenían vida, ¿sí? Pero a este le dio existencia. Una vez que lo formó a su moral, a su ética, le dio existencia. Entonces, este hombre era diferente al otro. Este hombre, le digo hombre para que identifique que es un ser como nosotros. Pero diferente a otro grupo que había fuera del Edén, este tenía algo que el Eterno le dio ética, le dio moral, y con eso, con esas condiciones, iba a tener existencia, iba a dominar toda la creación. Le acababa de dar el reino que el Eterno había formado, porque lo que formó fue un reino. Y le dijo que él iba a ser el Señor y amo de todo lo que él creó. ¿Sí? Y luego vamos a ver que dice que como estaba solo, que narra la Biblia, no es bueno que Adán esté solo, ¿no? No es bueno porque solo, pues, cómo digamos, se reproduce. No está bien que esté solo porque no se va a poder reproducir. Porque los otros se estaban reproduciendo, porque los otros eran masculino y femenino. Él necesitaba un ser femenino para reproducirse. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que se buscó, pero para él no se encontró ayuda. Creo que ahí tenemos justamente esa diapositiva en la que dice que se buscó para él ayuda, que está precisamente en el capítulo número 2, ¿sí? De esa que aparece en pantalla. Eh, Dice que se buscó ayuda para él. Ajá, ahí. En el capítulo 2, versículo número 20, ¿no? Aquí, ahí la tenemos. Capítulo 2, versículo número 20, yo le tengo en hebreo porque realmente el español no ayuda mucho. ¿Sí? Dice que el hombre puso el nombre, ¿no? Ahí está la palabra Vallicrá, ¿no? Dice Vallicrá, Adán, Shemot, Lekol, Jabema, ¿no? Dice, y ya, dice que el hombre nombró o le puso nombre a todo el reino animal, ¿no? A los Bejamá. Fíjese que ahí hay una diferencia, como vimos en el capítulo 1, versículo número 24 de Génesis, que dice que el Eterno ordenó que se produzca Nefesh Hayá, y después dice de todas las especies, y nombra a los Bejemá, que es el mundo animal. Y acá dice en hebreo, Vayikra Adán Shemot, dice, y nombró o le puso nombre Adán. ¿A quién? Lecol Jabehema, a todos los animales. ¿Ok? A todos los animales se le puso nombre, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice también? Dice que para Adán
no se encontró vida en el versículo número 21. ¿Qué nos está diciendo el versículo número 21? Dice que para el hombre no se encontró ayuda, ¿no? Ningún tipo de ayuda se encontró para el hombre. Y Yahweh Elohim echó sobre el hombre un sueño profundo. Y mientras éste dormía, tomó de su costilla. Oiga, pero yo le pregunto algo. ¿De dónde le buscaron ayuda al hombre? ¿Le iban a buscar ayuda de un cuadrúpedo o de un reptil? No, porque no se pueden producir, ¿no? No se van a poder reproducir. Entonces, ¿de dónde buscó ayuda? De los seres igual a él que habían, pero que no tenían la moral y la ética que él tenía, que el Eterno le había dado, con la cual iba a poder reinar. Pero no era una ayuda idónea. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Ahí creo que tenemos ese versículo, ¿no es cierto? Donde dice que le echó un sueño profundo. Por ahí creo que está en el versículo número 21. Sí, sí está, ¿cierto? Ahí está. ¿Y qué dice ahí? Eh, Vayapel Yahweh Elohim Tardema al Hadán. Dice que Yahweh echó sobre él un sueño profundo, ¿no? O hizo caer sobre él un sueño profundo. ¿Y qué pasó? Que mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Ahora, mire qué impresionante esto de que dice que tomó una costilla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Vamos a hablar de la genética. Ahí tenemos una diapositiva que nos habla precisamente de la genética, ¿no? Es interesante, la anterior a esa me parece que es, me parece, o esa, no, empezamos con esa. A ver, la anterior. No, entonces esa, la que estaba ahí. Ok, vamos a iniciar con esta. Mm, por aquí la tenemos, yo también la tenía, vamos a ver. Porque realmente es necesaria, ¿no? Esa de aquí. Ok, vamos a ver. Nos está hablando de la parte genética aquí, en esta de aquí. Veamos, aquí está, ¿no? Ok, veamos esta parte, porque es muy interesante de cómo vamos a hablar del tema de este tema genético. Eh, con esto, pues ya le damos paso a Fernando también para que termine, haga su parte también de esta exposición. Mire ustedes, aquí está. Los cirujanos que construyen lesiones óseas toman de las costillas, dejan el periodo, periostio intacto, ¿no? El periostio lo dejan intacto, dice. Así que normalmente la costilla crece de nuevo. Ahí está una fotografía de cómo se produce esto. Estuve leyendo un tema sobre este tipo de operaciones y cirugías que hacen los especialistas para reconstruir partes óseas y dice que toman de la costilla, ¿no? Y el pirósteo lo dejan, dice, intacto para que vuelva a crecer. Pero de ahí es donde toman la parte genética, ¿no? Es interesante esto. Mire, ¿qué más dice en la siguiente diapositiva? A pesar del hecho de haber sido, a pesar del hecho de haber sido extraído, ¿no? Y de haber practicado dice, a pesar del hecho de haber sido entrenado y haber practicado como médico general, estaba intrigado, nunca antes me había dado cuenta de eso. El periostio, dice un médico esto, ¿no? El periostio, el significado literal de esta palabra es alrededor del hueso. Es una membrana que cubre cada hueso. Es la razón por la que se le deja algo entre los dientes cuando muerdes un muslo de pollo. Por ejemplo, el periósteo contiene células que pueden crear un hueso nuevo. Es increíble, ¿no es cierto? Sobre todo en los jóvenes. El periósteo de la costilla tiene la admirable capacidad de generar hueso, quizá más que cualquier otro hueso. Los cirujanos torácicos extraen costillas de forma rutinaria y a menudo
estas vuelven a crecer de forma completa, por completo o en parte. Mucho periósteo para dejar la membrana lo más intacto posible, una razón importante por la que la costilla es ideal para regeneración es que los músculos intercostales ligados a ella provean una buena cantidad de sangre. Entonces, fíjense ustedes que este material de las costillas, este material óseo de las costillas, dice que se pueden regenerar y pueden generar nuevos huesos. Entonces, ahora vamos a entender por qué dice que el Eterno narra la Escritura. Mire que cuando nosotros sometemos a la ciencia, la Escritura la vamos a comprender realmente a cabalidad, ¿no? Porque, ¿qué nos estaba diciendo el versículo? Estaba diciendo que el Eterno hizo caer un sueño profundo a donde está Génesis 2:21, que hizo caer un sueño profundo a Adán. ¿Y qué pasó ahí? Dice que tomó material genético de su costado, de su costilla, y cerró el lugar. O sea, es una cirugía, pues. O sea, eso que nosotros estamos leyendo ahí no es una fantasía religiosa, es una cirugía. Y no sucedió como dice ahí la fotografía, ¿no? Porque ahí hay una fantasía en la fotografía. Él tiene que haber sido llevado a un quirófano. Usted me dirá, no, pero es que en ese tiempo no había quirófano. Eso es lo que nos han hecho creer. Eso es lo que nos han hecho creer. Pero ¿quiénes son los ángeles? ¿De dónde bajan los ángeles? ¿Cómo funciona? Y nos han puesto un velo en relación a eso. Entonces, ¿qué es lo que hemos investigado y a la comisión que hemos llegado? Es que estos ángeles, estos emisarios, tienen tecnología, manejan tecnología. Recuerden que habla que el pueblo de Israel, una nube lo cubría, y cuando nosotros leemos en hebreo vemos que es una plataforma, ¿no? Que estaba con ellos en el desierto. Entonces, ¿dónde llevaron a Adán? Pues a esa plataforma, a esa nave ahí. Y ahí le practicaron una cirugía porque abrieron el costado y sacaron material genético con el cual hicieron una clonación. Y por ahí creo que también tenemos un tema de una clonación, pero antes lo vamos a escuchar a Fernando antes de pasar a hablar del tema de la clonación. Adelante. Sí, gracias. Y es importante también señalar que, por ejemplo, con esto que usted nos acaba de ilustrar, ocurre que si nosotros lo comparamos con las edades de la humanidad con la que nosotros venimos hablando, por ejemplo, habíamos dicho o había establecido que la aparición del primer Adán, del que habla Génesis, nosotros lo podríamos ubicar más o menos en la edad, en la mitad del periodo neolítico. O sea, eh, cuando, digamos, en ese momento, el resto de la población humana que había, obviamente que no tenían la genética de este Adán. O sea, hablemos para este caso, pues para hacerlo más sencillo, llamémosle al hombre natural. Ese hombre natural del neolítico se había perfeccionado en la construcción de herramientas, pero también, digamos, entendiendo ya el contexto de que lo rodea y su entorno, comienza a encontrarse, por ejemplo, con unas piedras especiales y comienza la labor de martillado de estas piedras, y sucede que estas piedras son metales. Y ese metal que aparece en primer periodo es la edad del cobre. Este cobre sucede que le da un desarrollo especial a una nueva raza. Ocurre que si nosotros miramos esta evolución de la edad de los metales, que arranca aproximadamente en el 6000 antes de la era común, nos vamos a encontrar de que esa edad de los metales es fundamental para una evolución de una nueva edad de la humanidad. Con la aparición de los metales, eh, aparecen ya los estados-nación en su forma más extensa.
Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que si lo vemos por regiones, hubieron unas regiones en las que jamás llegó la edad de los metales. O sea, saltaron de la edad de la edad de la piedra a la edad de hierro y sin pasar por la edad del bronce ni del cobre, o del cobre y del bronce en su orden. Entonces, lo curioso de esto es que cuando nosotros vemos descrito en el Génesis la aparición, por ejemplo, de las primeras herramientas, ocurre que está muy cerca la aparición de un acontecimiento fundamental en la Mesopotamia, que es la aparición del fenómeno del diluvio. Eh, Ahora, esta edad de los metales, si nosotros vemos, la Biblia habla acerca de quién fue el personaje que dentro de esa genealogía semítica desarrolló el manejo de los metales, que es Tubal Caín. Y, por ejemplo, con Tubal Caín aparecen los primeros vestigios de el manejo de los metales. Ahora, hay algo especial en esto, y es que si nosotros vemos que el tiempo que ha tomado a la humanidad evolucionar de la edad de piedra a la edad de los metales, nosotros tendríamos que preguntarnos por obligación qué fue lo que le pasó a la humanidad o qué fue lo que originó que el hombre comenzara a desarrollar la técnica del manejo de los metales. ¿Por qué lo digo? Porque es que resulta difícil de, de poder imaginarse una especie humana que hace unos días desarrollaba herramientas de piedra, se encuentra con que hay unos metales que si los puede trabajar en condiciones de altas temperaturas por encima de los 1000 grados centígrados y hace unas aleaciones con estaño, sucede que va a encontrar un nuevo material para fabricar herramientas y sobre todo armas. La ciencia trata de explicarlo, pero la verdad se queda muy corta explicando este acontecimiento. Yo pienso que hubo una intervención diferente a la evolución propia del ser humano. O sea, hubo una tecnología o hubo una alteración de ese ciclo normal de evolución que tuvo el hombre, y en esa alteración eh, el hombre recibió una tecnología para poder desarrollar los metales. Y cuando aparece la era de los metales, especialmente de la que estamos hablando, que es la primera edad, que es la del cobre, nosotros vamos a encontrar ya que después de que aparece estas nuevas tecnologías, quienes tienen el manejo de esta tecnología son capaces de dominar los estados, son capaces de conquistar, son capaces de extender los límites de sus propios estados-nación. Y aquí aparece, por ejemplo, fundamentalmente eh, el apoyo de la arqueología. Por ejemplo, normalmente se dice que la edad de los metales arrancó en el 6000 antes de la era común y terminó en el 1000 antes de la era común. Sin embargo, en Anatolia, en los montes Sagros, se encontraron eh, unos aretes, unos utensilios de adorno que datan aproximadamente del 9000 antes de la era común.
Ahora, lo curioso es que el lugar donde se encontraron, donde se encontró estos aretes, collares y otros artilugios, es en Mesopotamia. Es exactamente en los montes Sagros, o sea, lo que hoy es Irak. Y ese lugar es precisamente donde se desarrolló una de las primeras culturas de la humanidad, que es la cultura sumeria. Ahora, la cultura sumeria viene cargada de una cantidad de rituales, de una cantidad de información impresionante y resulta un poquito muy forzado pensar que ellos hicieron unos dioses que se imaginaron y aparece, por ejemplo, el tema de las tablillas sumerias, aparece, por ejemplo, el código Hammurabi, aparece el dominio, por ejemplo, de la rueda, la aparición o la construcción de grandes sigurats para hacer cultos a unos dioses que ellos les llaman los Anunnakis. Y esta parte de la historia, sobre todo la ciencia clásica, no lo ha podido establecer claramente. Digamos que ese choque ha convertido que se parta en dos el estudio de estos acontecimientos. Por una parte, una sección de los investigadores a los que yo les llamo la ciencia clásica, que ellos, digamos, tienen muchas restricciones sobre el manejo de esta información y aparecen unos científicos que son independientes, que han ido mucho más allá, han hecho dataciones y han encontrado, por ejemplo, de que estos sigurats fueron construidos con una tecnología que hoy en día nosotros no la tenemos. La aparición de estos templos rituales, curiosamente, no solamente se da en Sumeria, sino que también aparecen en Egipto, aparecen en Mesoamérica y aparecen en la región azteca. Esas tecnologías hoy en día, la ciencia clásica no se quiere entender de ese tipo de tecnologías. No sé por qué. Sin embargo, cuando se hacen estudios de esto, generalmente terminan en el segmento de los conspiranoicos, pero también es obligación de nosotros poder llegar a entender este tipo de situaciones. Porque, por ejemplo, nosotros no podríamos apartarnos de que aparte de que hay vestigios, que son vestigios que nos pueden mostrar que hubieron tecnologías avanzadas que fueron superiores a la época normal del primer humano, y que esas tecnologías ni siquiera hoy en día nosotros la tenemos. Por ejemplo, en Tiahuanaco, en Perú, hay construcciones de piedra realizadas de una manera que, por ejemplo, los cortes que se hicieron de la piedra son cortes que hoy no lo podríamos hacer ni siquiera con la tecnología, por ejemplo, de corte de diamante. Ni siquiera de esa forma lo podríamos hacer. Ese tipo de situaciones queda, digamos, en un segundo plano porque la ciencia clásica no es capaz de entenderla. Pero eso fundamentó en que el hombre, una cierta raza de hombres, una cierta genética de hombres, tuvieran una intervención de una tecnología que hoy no la entendemos y que para mí no es muy difícil decir que es una tecnología extraterrestre la que invadió, la que permeó el desarrollo normal del ser humano, y a partir de ese momento, cuando surgen los metales, también surgen las religiones, surgen los templos, surge la agricultura y surge una tecnología que a toda la humanidad la llevó a unos niveles de desarrollo supremamente mayores y a mayor ritmo
de lo que pasó en la edad de piedra. Habíamos dicho que la edad de piedra más o menos se ubica en el 2008, hace 2.800 millones de años y terminó en el año 6.000 antes de la era común. Estamos viendo ahora que en esta edad de los metales, que son prácticamente 5 milenios, la humanidad evolucionó a unos ritmos impresionantes porque hubo una herramienta fundamental, es la tecnología. Y la tecnología le permite al hombre generar herramientas. Las herramientas llevan también al dominio sobre el entorno, la tierra. Aparece la agricultura, aparece la escritura. Y con esto, digamos que la comunicación que existe entre las nuevas civilizaciones hace que la raza humana lleve a unas escalas de evolución supremamente importantes. Después de la edad del cobre, eh, sucede que el cobre comienza a escasear en estas partes de la Mesopotamia y aparece la edad del cobre. Y en esta edad del cobre aparece también el dominio, o se desarrolla también el dominio de oro y de plata. Lo curioso es que estos dos metales, el oro y la plata, tienen más destinos rituales que otras cosas. Y eso explica la aparición, por ejemplo, de diferentes culturas, como por ejemplo la Sumeria, los acadios, los babilonios, que fueron las primeras civilizaciones de las que se tiene memoria. Eso nosotros ya lo podemos ubicar, no, hay vestigios de objetos que se han hallado. Por ejemplo, el objeto de cobre más antiguo conocido es un colgante ovalado del que estábamos hablando, que se encontró en una cueva que se llama Shanidar en los Montes Sagros en Irán, que corresponde al 9500 antes de la era común. Sin embargo, la mayoría de los restos arqueológicos datan más o menos del 6000 antes de la era común. En el 6500, por ejemplo, hay varios yacimientos arqueológicos donde se han encontrado piezas ornamentales de alfileres de cobre manufacturados y moldeados a partir del martilleo en frío. Eh, Varios siglos después, los humanos descubrieron que el cobre podía ser extraído de diversos metales como la malaquita o la calcopirita. Eh, por medio de funciones no especiales en las que se inflaba oxígeno con unos tubos o fuelles para superar los 1000 grados centígrados de temperatura. Esto es a lo que yo hago referencia, que esta tecnología nueva en ese momento es la que ocasionó que una raza especial de humanos pudiera ser dominante sobre otras edades o sobre otras etnias. La técnica del cobre es relativamente sencilla, siempre que los minerales utilizados sean carbonatos de cobre extraídos de algún yacimiento metalífero. El cobre es muy maleable y es muy dúctil, por lo que era fácil trabajarlo. Sin embargo, no prestaba, pues, por ejemplo, en herramientas, en elementos como para la guerra, no era muy contable. Y por eso se pasó a la edad del bronce. La edad del bronce va entre 3300 y el 1200 antes de la era común. Hay básicamente tres edades, el bronce antiguo, el bronce y el bronce final. El acontecimiento, por ejemplo, de Tubal-Caín y el desarrollo de esa tecnología en el Levante, o sea, lo que es la región de Mesopotamia e Israel, se puede ubicar más o menos en la era del bronce final. Y esto explicaría, o sea, eso está muy bien explicado en la Biblia, en el Génesis, y las consecuencias que trajo para la humanidad el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Lo curioso es que las tecnologías no hicieron al hombre mejor, lo hicieron al hombre
más cómodo, lo hicieron al hombre más bélico, lo hicieron al hombre con más ambiciones de dominio. Y estas son las curiosidades que tienen precisamente estas evoluciones tempranas que nosotros estamos analizando. Sin embargo, si nosotros podemos mirar estos acontecimientos y los llevamos hasta nuestros días, es exactamente la misma tendencia que tiene la humanidad. La tecnología es es una herramienta que permite al hombre tener más capacidad de dominio. La cuestión es el que posee la tecnología y el que posee el conocimiento es capaz de dominar al que no lo tiene. Adelante, mi hermano Marcelo. Pues ya para terminar, ya con esto, pues, para terminar, quiero hablar de lo que quedó pendiente, ¿no? Eh, que es el tema de Adán, ¿no es cierto? Adán estaba solo, necesitaba reproducirse y pues con esto, para que se reproduzca, pues era necesario tener una compañera femenina, ¿no es cierto? Porque si no, pues era imposible su reproducción. Ya vimos que buscaron ayuda. ¿De quién? De entre el hombre natural, ¿no? El creado que se lo denomina como hombre natural en su especie femenina. Entonces, mire, vamos a hablar del tema de la clonación, porque si nosotros no entendemos cómo aparece Eva, pues seguimos en el pensamiento filosófico religioso del que ya tenemos que salir. Eso ya no puede ir más, porque es un engaño para tenernos a nosotros adormecidos, ¿no? Y no podemos permitir eso porque realmente hay cómo salir de ese error. Vamos al tema de la clonación. Ahí tienen ustedes su diapositiva, ¿sí? La clonación animal consiste en producir un animal que es esencialmente una copia original. Eso es interesante. Mire lo que es la clonación. Tiene que ser una copia original. Una copia del original. ¿Ok? Es lo que se va a sacar. Por eso, ustedes van a leer en Génesis capítulo número 3 que luego que se produce el famoso pecado en el Edén, que de eso vamos a hablar luego, de qué consistía ese pecado, porque eso va a ser parte luego. Bueno, pero el tema acá es que se le dice ahí que va a haber una guerra de dos simientes, ¿no? La simiente de la famosa serpiente, que no es ninguna serpiente, y la famosa de la mujer, la simiente de la mujer. O sea, el linaje genético de la serpiente y el linaje genético de la mujer. Dos linajes genéticos. Ok, vamos a esto, a lo que es genética. Dice, la clonación consiste en producir un animal que es esencialmente una copia del original. Para ello, se suele utilizar una técnica llamada, para eso se suele, dice, mmm, deben un minuto que algo pasó acá, ok, ajá, aquí se me bloqueó la pantalla, me dan un minuto, acá dice, la clonación consiste eh, en producir un animal que es esencialmente una copia del original. Para ello, se suele utilizar una técnica llamada transferencia nuclear de células somáticas. Primero, se obtiene una copia genética de un animal sustituyendo el núcleo de un óvulo no fecundado por el núcleo de una célula del cuerpo, o sea, del somático del animal para formar un embrión. A continuación, el embrión se implanta en una presa sustitutiva. Sí, aquí yo recuerdo que hubo un periodista acá en Ecuador que le hizo una entrevista a un hombre en el campo, en una provincia de acá de este país, en la provincia del Oro. Mm, La localidad me parece que era en Pasaje o Santa Rosa. Bueno, no recuerdo exactamente la localidad, pero sí al periodista. Este periodista era es apellido Panchana. Y él, cuando entrevista a un hombre que dice que bajaron una nave, unos extraterrestres, y que le pidieron
que su esposa preste su útero para poner ahí un embrión y cosas de esas, y que eso fue verdad, ¿no? Eso dice. Pero fíjese usted lo que dice acá, ¿no? Un tema de la clonación, ¿no? Está diciendo que primero se obtiene una copia genética de un animal sustituyendo el núcleo de un óvulo no fecundado por el núcleo de una célula del cuerpo, de paréntesis, está somática, ¿no? Del cuerpo del animal, para formar un embrión. A continuación, el embrión se implanta en una presa sustitutiva, donde se desarrolla hasta el nacimiento. Desde hace muchos años se producen plantas mediante clonación, tomando una pequeña parte de una planta y cultivando otra a partir de esta, lo que se ha hecho a mayor escala comercial durante algún tiempo en el caso de una fruta o verdura. O sea, fíjense ustedes que la clonación realmente es algo que ya se creó. Acuérdense de la oveja Dolly, ¿no es cierto? Entonces dice, la tecnología se ha ampliado, dice en el último renglón, en el penúltimo y el último. La tecnología se ha aplicado más recientemente a animales. Desde 1996, yo ya le había hablado de esto en otros episodios. Desde 1996 con el nacimiento de la oveja Dolly. ¿Se acuerdan de la oveja Dolly? Ok, es una clonación. ¿Clonación de qué? Sacan una copia del original. Eso fue lo que pasó con Adán. Dice que le hicieron una cirugía. No fue ahí, pues, ahí, como aparece la foto, ahí en el campo tirado. No, imposible. Eso lo llevaron a un quirófano. Sí, en una nave lo llevaron Los Ángeles a un quirófano que estaba en la nave, le cortaron el costado, sacaron una muestra, ya vimos lo que pasa en el tema cuando se obtiene material genético de una costilla, que otra vez produce un hueso nuevo. Eso es interesante, ¿no? Entonces sacan material genético y con eso hicieron un clon y era un clon femenino, ¿sí? Y entonces ahí nace o sale Eva. No es hija de Adán, ¿no? Porque para ser hija él tiene que fecundarla, ¿no? Él no la fecundó. Fue una clonación científica que se hizo de ella, por lo tanto no es hija, por si acaso él no tomó a su hija, porque es una clonación de él, ¿no? Hecho científicamente. Salió de él, pero no es su hija, porque salió de su material genético. Y luego, pues, obviamente, cuando ya se produce ese ser, ese Adán femenino, crece y luego, obviamente, Adán sí era mayor, luego crece y cuando crece, pues se junta con Adán y comenzaron a tener su reproducción y también fueron engañados, ella fue seducida sexualmente y pues ahí sale Caín porque Caín no es hija de Adán, pero eso es otro episodio que vamos a ver, pero se lo voy a dejar ahí, digamos, con una presentación para luego ver en lo posterior, pues esos temas también. Así que bueno, de mi parte, pues yo culmino, no sé si Fernando tiene algo más este episodio y luego pues vamos a continuar, no se vayan a perder lo que sigue, ¿no? Por eso, dele la campanita, suscríbase para que le llegue otros videos y más material que se está haciendo en este canal y nosotros pues vamos a estar llevando la información. Adelante, Fernando. Gracias. No, igual de mi parte, pues la invitación para que nos continúen acompañando en estos temas que son apasionantes. Vuelvo y reitero la invitación porque digamos que al final el objetivo de este tipo de presentaciones es presentar herramientas racionales, lógicas y técnicas, científicas, para que podamos entender eh, lo que dice la ciencia y lo que encontramos nosotros en la Biblia. La verdad no se pelean, ni la ciencia ni lo que está en la Biblia. ¿Cuándo hubo esa desconexión entre la ciencia y la doctrina? Cuando apareció la religión. Y por eso, digamos que el interés nuestro es poder quitar esos velos, es poder traer la verdad e informar de una manera parcial, honesta y sencilla. Entonces, la invitación está extendida. Lo único que nos quedaría pendiente es poder hablar acerca de este tipo de las clonaciones, porque viene algo importante que en este caso que es la aparición
de una raza especial híbrida, que son la aparición de los gigantes, el papel que juegan los gigantes dentro de la nueva era de la humanidad, y la aparición de nuevas tecnologías. Bueno, hay muchas cosas que nosotros queremos compartir con ustedes y por eso la invitación que les estamos extendiendo para que nos acompañen, para que se suscriban y para que activen la, eh, La la notificación. campanita de los... Así es, Nevada. Un gusto, Hasta luego. Fernando. Saludos para todos.